La seguridad de este país está en entredicho. En el estado de Tamaulipas, fue capturado Santos N., conocido por su alias El M., jefe operativo del Cártel del Golfo y señalado como responsable del homicidio de los músicos del grupo fugitivo. Tras varios días de incertidumbre, especulaciones y rumores cruzados, Omar García Harfuch finalmente hizo pública la identidad de quien ordenó el asesinato de los 5 jóvenes integrantes del grupo fugitivo. La confesión que el M hizo durante su interrogatorio lo cambió todo, revelando detalles inéditos sobre este caso. Pero antes de llegar a esa impactante revelación que sacudió a México, te contaré la historia completa de cómo una canción con 6.8 millones de reproducciones en Spotify se convirtió en la sentencia de muerte de 5 jóvenes. Domingo, 25 de mayo de 2025, a las 8 de la noche. Francisco Javier Vázquez Osorio, 20 años. Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40. Liván Ediberto Solís de la Rosa, 27. Víctor Manuel Garza Cervantes, 21. Y José Francisco Morales Martínez, 23. Subieron a una camioneta GMC negra en Reynosa, Tamaulipas. Ellos eran el Grupo Fugitivo, una banda de música regional mexicana que se había formado apenas en el año 2023 en la colonia territorial campestre. 5 chicos de barrio cuyo sueño era tocar en grandes escenarios. Solían animar fiestas y bares de la región, tocando corridos tumbados y versiones de temas populares. Esa noche, el grupo tenía una presentación privada en la colonia Riberas del Río. Una actuación más en su breve, pero prometedora carrera. Nunca llegaron a su destino. Lo que parecía un evento de rutina se convirtió en una trampa perfectamente orquestada. Esto ocurrió porque, 24 horas antes, los músicos habían cometido el error más grave de sus vidas: subir un video a redes sociales tocando el tema El Dueño del Palenque de los Alegres de Barranco. Estas líneas, entonadas con orgullo y sin pensar en las consecuencias por los 5 jóvenes, se convirtieron en su condena a muerte. Esto se debe a que El Dueño del Palenque no es cualquier melodía. Es un arcocorrido dedicado explícitamente a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Interpretarlo era una auténtica declaración de guerra musical en territorio rival. Reynosa, Tamaulipas, está bajo el control total de los Metros, una facción del Cártel del Golfo, organización conocida por no tolerar ninguna intrusión o falta de respeto. Imagina ingresar a la base de tu peor enemigo para cantarle alabanzas a su principal adversario. Así de riesgosa fue la decisión, aunque ellos lo ignoraban. El video se viralizó rápidamente y en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios de inmediato notaron el peligro. ¿Cómo se atreven a cantar esa canción en Reynosa, Tamaulipas?, escribió uno. Todo artista que canta corridos es como hacerle una oración al diablo, comentó otro. Sin embargo, ya era muy tarde. El video había sido visto por las personas equivocadas. Esa noche del domingo 25, al recibir la llamada para la supuesta presentación privada, los 5 músicos se dirigieron al punto de encuentro sin sospechar. Las cámaras de seguridad de la zona los grabaron ingresando a la colonia Riberas del Río alrededor de las 8 de la noche, pero jamás captaron su salida. El sitio a que los citaron resultó ser un terreno baldío, y allí fue donde comenzó la tragedia. El lunes, 26 de mayo, los familiares reportaron la desaparición de los jóvenes formalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. No obstante, desde la mañana, las familias ya estaban pidiendo ayuda a la ciudadanía a través de redes sociales y grupos de WhatsApp para dar con su paradero. Durante 3 días, la ciudad de Reynosa vivió en un ambiente de gran tensión. Familiares, amigos y otros músicos realizaron manifestaciones en puntos importantes de la ciudad fronteriza, como encender velas frente a la Concatedral de Guadalupe, exigiendo respuestas. Circulaban rumores de todo tipo, que habían aparecido, que los habían visto en distintos lugares de la ciudad. El martes 27, la camioneta en la que viajaban fue hallada abandonada en la colonia La Cañada de Reynosa. Al vehículo le habían retirado los logotipos de la banda y no mostraba signos visibles de violencia. También se encontró una caja vacía para transportar instrumentos con el nombre del grupo fugitivo. Fue la noche del miércoles 28 cuando comenzaron a circular en redes los primeros informes sobre el descubrimiento de 5 cuerpos calcinados en un sitio de Reynosa. La noticia fue confirmada al día siguiente por la Fiscalía de Tamaulipas. El jueves, 29 de mayo, Irving Barrios Mójica, fiscal general de justicia de Tamaulipas, confirmó en rueda de prensa lo que el país entero temía.
Los 5 miembros del grupo fugitivo habían sido asesinados. El lugar sigue siendo procesado, declaró Barrios Mójica, refiriéndose al predio ubicado en la colonia Aquiles Cerdán donde se encontraron los restos. Por el momento, existen elementos que permiten suponer que es el lugar donde, lamentablemente, fueron privados de la vida. Pero la noticia más relevante llegó después. El fiscal informó de la detención de 9 individuos, considerados probables responsables, todos miembros de una célula del Cártel del Golfo que opera bajo el nombre de los Metros. En esa conferencia, Barrios Mójica detalló que los músicos fueron interceptados mientras se dirigían a su supuesta presentación y llevados al predio donde fueron asesinados. Se aseguraron 9 armas de fuego y 2 vehículos vinculados al caso. Sin embargo, las familias no aceptaron esta versión. Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado afirma que mi hijo está muerto, expresó entre lágrimas la madre de Francisco Javier. No saben si es él. No tiene mi ADN. No sabemos. No lo he visto. A nosotros no nos han informado nada, y somos los primeros que necesitamos esta noticia. Su desconfianza estaba justificada, pues los capturados eran solo los sicarios que habían cumplido la orden. Los verdaderos culpables seguían en libertad. Aquí es donde entra el punto clave que prometimos al inicio, la investigación que finalmente reveló al autor intelectual de estos homicidios. Durante días, personal de inteligencia federal trabajó en la identificación de la cadena de mando detrás del crimen. Utilizaron intercepciones telefónicas, seguimiento, análisis de ubicación satelital y vigilancia aérea. Cruzaron datos, monitorearon movimientos y, poco a poco, fueron subiendo en la estructura criminal hasta llegar a la cabeza. El 2 de junio de 2025, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, y la Fiscalía General de la República, FGR, llevaron a cabo un operativo coordinado en 3 domicilios clave de Reynosa. No fue casualidad que sucediera exactamente una semana después del hallazgo de los cuerpos. Durante 5 días, el personal de inteligencia federal vigiló cada movimiento en la zona. Drones sobrevolaban las 3 propiedades identificadas como casas de seguridad de los Metros. Las intervenciones telefónicas revelaron diálogos codificados, suficientes para confirmar la presencia del objetivo. La operación Fugitivo había iniciado el miércoles, 29 de mayo, cuando un informante infiltrado reveló la ubicación precisa del M-47. Sabíamos que se movía entre 3 lugares, uno en Punta Mita, otro en Del Prado y un tercero hacia el ejido La Bartolina, compartió una fuente de la Marina. El jueves, 1 de junio, las escuchas confirmaron que planeaba reunirse esa noche en Punta Mita. A las 3 de la madrugada del 2 de junio, más de 200 agentes se desplegaron de forma silenciosa. Francotiradores en edificios estratégicos, vehículos blindados bloqueando las vías de escape, un perímetro de seguridad de 10 cuadras, sistemas de bloqueo de comunicaciones, cámaras térmicas para identificar personas dentro de los inmuebles y equipos de escucha detectando conversaciones en tiempo real. A las 5:30 de la mañana, con los primeros rayos del sol, se dio la orden de avanzar simultáneamente. En Punta Mita, fuerzas especiales aseguraron la propiedad en 4 minutos. El M-47 fue encontrado durmiendo junto a 2 pistolas y un chaleco antibalas. No opuso resistencia. Ya era hora, alcanzó a decir cuando le colocaron las esposas, relató un agente de la captura. Un helicóptero militar aterrizó en el patio trasero mientras la Marina formaba un pasillo de seguridad. Esposado y con el rostro cubierto, el detenido fue subido a la aeronave ante la mirada de vecinos que grababan desde sus ventanas. El vuelo a la Ciudad de México duró 2 horas y 40 minutos, custodiado por 4 agentes de élite. En una de esas viviendas, ubicada en el fraccionamiento Punta Mita, en el oriente de Reynosa, sin disparar una sola bala, fue capturado el hombre que por años había coordinado el terror en la región. Santos N., alias el M. O. Jimmy, jefe operativo de los Metros y el autor intelectual del homicidio de los 5 músicos del grupo fugitivo. Junto a él, también fueron detenidos Raúl N. y Jesús Alejandro N., sus escoltas y operadores logísticos. En los cateos, las autoridades confiscaron 2 rifles, 3 pistolas, 400 cartuchos, 3 kilos de cocaína, casi 4 kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, 800,000 pesos en efectivo y 12 vehículos. Pero lo más revelador no fue lo que encontraron en las casas, sino lo que confesó el hombre que las dirigía. Santos N., con un semblante frío y controlado,
fue llevado bajo fuerte custodia a las instalaciones de la FGR. Allí, durante su interrogatorio, reveló los detalles que cambiarían para siempre la comprensión de este caso. La sala de interrogatorios de la FGR nunca había sido testigo de una confesión tan escalofriante. Era una habitación de 4 por 3 metros, con paredes beige, una mesa metálica fijada al suelo y 3 cámaras grabando. El M-47 llegó a las 11 de la mañana del 3 de junio, escoltado por 8 guardias, vestido con uniforme naranja, con grilletes en manos y pies y una expresión de indiferencia que heló la sangre de los presentes. Estaban el fiscal federal Roberto Hernández Vega, 2 agentes del Ministerio Público, un psicólogo criminalista y un oficial de inteligencia de la Marina. «Buenos días, Santos», comenzó el fiscal. «¿Sabe por qué está aquí?» El M levantó la vista. Sus ojos pequeños y oscuros se fijaron en el fiscal con desprecio y cansancio. «Por cantar», respondió con una sonrisa torcida que causó pavor. Durante 2 horas, se desarrolló una batalla psicológica, monólogos, evasivas, peticiones de agua. Pero cuando el fiscal colocó las fotografías de los 5 músicos sobre la mesa, algo cambió. «¿Los reconoce?», preguntó. El M observó las imágenes por un largo tiempo. Luego, con total frialdad, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre. «Cantaron para el diablo en mi casa». El silencio fue total. El oficial de la Marina tuvo que salir para recuperar la calma. El psicólogo tomó notas frenéticamente. El fiscal sintió un escalofrío. «Nadie canta sin permiso aquí», continuó el detenido con la misma frialdad. «Y menos canciones del Mencho. Eso es faltarle el respeto al patrón». A partir de ese momento, la verdad fluyó sin parar. Relató con precisión minuciosa cada detalle del secuestro y homicidio. La decisión no fue espontánea, sino que había sido planeada durante 2 días. La confesión detalló cómo citaron a los músicos con el pretexto de una actuación privada. Llegaron contentos, con sus instrumentos listos para tocar. No sabían que iban directos al matadero. El momento más difícil llegó cuando el fiscal preguntó sobre los minutos finales. «Se lo dije antes de dispararle al más joven. Esto es por cantar canciones del Mencho en territorio de los metros». Se puso a llorar. Dijo que no sabía, que solo era música. Pero ya era tarde. El interrogatorio se extendió por 7 horas. Al final, había confesado no solo su participación en el caso Grupo Fugitivo, sino también otros 12 homicidios cometidos en un periodo de 2 años. Cuando le preguntaron si se arrepentía, miró fijamente al fiscal. «Solo de que se haya vuelto tan famoso. Debimos haberlos desaparecido en silencio». Con una frialdad escalofriante, el M-47 relató cómo se organizó una de las ejecuciones más simbólicas de los últimos años. «Fue una orden directa del primito», confesó. Según fuentes cercanas a la investigación, los músicos cantaron algo que no debían, y había que dar un escarmiento. César N., alias el primito, líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo y uno de los principales responsables de la violencia en Tamaulipas, fue el nombre que todos esperaban escuchar. César Morfín, de 34 años, conocido como el primito, es la mente maestra detrás de la facción más violenta del Cártel del Golfo, quien ha transformado a Los Metros en una máquina de terror, controlando Reynosa con mano dura. Nacido en Matamoros en 1991, comenzó a los 16 años como informante para los Zetas. Su ascenso fue vertiginoso. En 5 años, pasó de vigilante a coordinar células de secuestradores en toda la frontera. Su apodo proviene de ser siempre el primero en llegar a los enfrentamientos, dar órdenes de matar o ajustar cuentas pendientes. Un informe federal lo describe como un psicópata funcional que combina una inteligencia superior con una crueldad extrema. Estados Unidos lo sancionó el 1 de mayo de 2025 por narcotráfico y robo de combustible, pero esa designación no refleja la magnitud real de su poder. Controla 63 células operativas en 6 municipios, con aproximadamente 700 sicarios activos. Su liderazgo se basa en una mezcla de terror calculado y lealtad comprada. Paga hasta 30,000 pesos mensuales a operadores de confianza, pero ejecuta públicamente a quienes lo traicionan. Los reportes lo describen con estatura promedio, complexión robusta y cicatrices en el rostro por un enfrentamiento en 2019. Se le atribuyen la desaparición de 18 migrantes centroamericanos en 2022, la ejecución de 7 policías municipales en 2023, y ahora, la orden que costó la vida al grupo fugitivo. Su sistema de comunicación es sofisticado.
Cambia de teléfono cada 48 horas, utiliza cifrado militar y nunca habla directamente sobre operaciones, usando siempre códigos y referencias indirectas. Su ubicación es incierta, pero se mueve entre la zona rural de Reynosa-Río Bravo, propiedades en Texas con familiares que son ciudadanos estadounidenses, y casas de seguridad en Monterrey. La recompensa por su captura asciende a 5 millones de pesos federales, más 2 millones de dólares estadounidenses. Es uno de los 10 criminales más buscados de Norteamérica e Interpol emitió una notificación roja el 4 de junio. Agentes confirmaron que cruzó la frontera 3 veces en 6 meses con documentos falsos. Su decisión de ejecutar a los músicos por una canción no es casual. Utiliza los asesinatos simbólicos para enviar advertencias a sus rivales, autoridades, sociedad civil y subordinados. Cada asesinato tiene un destinatario específico, explica una criminóloga. En este caso, el mensaje iba dirigido a músicos, seguidores, autoridades y a sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. Según el testimonio del M-47, el grupo fugitivo fue citado a tocar en un evento privado con el pretexto de una fiesta para un empresario local. Los músicos, sin sospechar, subieron a la camioneta rumbo al lugar acordado, pero en el trayecto fueron interceptados por sicarios de los metros, quienes los llevaron a una bodega improvisada en las afueras de Reynosa. Los 5 integrantes fueron retenidos durante varias horas mientras se decidía su destino, confesó el M. El motivo de la ejecución, según su versión, fue la canción que hacía alusión directa al cártel Jalisco Nueva Generación. Para el primito, el líder en las sombras, eso era pura traición. El error fue dejar que se grabaran, habría dicho el M ante los fiscales. Alguien subió un video a redes, y eso selló su sentencia. La confesión reveló algo aún más perturbador. Los movimientos de los músicos fueron seguidos por policías locales infiltrados en la estructura del crimen organizado desde que salieron de su casa. Sabían qué ruta tomarían y con quién hablarían, confesó. Nada se mueve sin que lo sepamos, y si alguien habla de más, desaparece. Los 5 músicos fueron asesinados con disparos a quemarropa. Sus cuerpos, envueltos en plástico y sábanas, fueron trasladados a una ladrillera abandonada en el ejido Los Longoria, donde fueron incinerados. El objetivo no era solo eliminar las pruebas, sino enviar un mensaje claro. En Tamaulipas no se canta sin permiso. Cuando Omar García Harfuch recibió el informe completo de la detención y confesión del M-47, no dudó en convocar una conferencia de prensa de urgencia. Junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió una declaración que resonó en todo el país. Esto no fue un asesinato, fue un mensaje, y el Estado tiene la obligación de responder con toda su fuerza. García Harfuch confirmó que la inteligencia federal llevaba al menos una semana detectando movimientos sospechosos en 3 propiedades ligadas a los metros del cártel del Golfo en Reynosa. Esta vigilancia permitió rodear a el M-47 sin derramamiento de sangre, a pesar del arsenal que tenía en su poder. Hemos detenido a un objetivo prioritario nacional, declaró García Harfuch minutos después del operativo en sus redes sociales. El M-47 ya está bajo custodia. Seguiremos avanzando por la verdad y la justicia. Las imágenes de su traslado se difundieron inmediatamente. Esposado, con el rostro cubierto y rodeado por elementos de la Marina, fue llevado en helicóptero a la Ciudad de México bajo resguardo militar. Pero, más allá del arresto, lo que en verdad conmovió al país fue el anuncio de García Harfuch de una reconfiguración total del caso. Solicitó formalmente que la Fiscalía General de la República asumiera el control completo de la investigación, desplazando a la Fiscalía de Tamaulipas, que había sido fuertemente criticada por su manejo inicial. Las familias no pueden seguir escuchando versiones incompletas, declaró García Harfuch. Ya no se trata solo de hacer justicia por 5 músicos. Se trata de desmantelar el aparato de impunidad que permitió esto. Se activó una célula de coordinación nacional integrada por Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, e Interpol. Su misión es identificar a todos los involucrados en la cadena de mando que permitió y ejecutó el crimen. También se anunció el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas al M-47 y sus cómplices, así como solicitudes internacionales de cooperación para localizar a posibles involucrados en Texas y Nuevo León. Los detalles revelados por el M-47 llevaron a García Harfuch a una conclusión. La operación para eliminar al grupo fugitivo fue organizada no como un castigo espontáneo,
sino como parte de una estrategia criminal para controlar el discurso cultural y enviar una advertencia pública. Cuando un grupo criminal decide quién puede cantar y quién no, estamos ante un ataque directo al alma del país, declaró García Harfuch durante la conferencia. El impacto político fue inmediato. Legisladores de oposición exigieron que se investigaran los contratos públicos otorgados en Reynosa a empresas relacionadas con el Cártel del Golfo. El presidente del Senado solicitó un informe especial sobre la infiltración criminal en instituciones culturales y de entretenimiento. Mientras tanto, a nivel internacional, Interpol emitió notificaciones para 4 personas más relacionadas con el caso, una de ellas con presunta residencia en Texas y otra en Monterrey. La Fiscalía también reabrió expedientes sobre desapariciones similares ocurridas entre el año 2022 y 2024 en Tamaulipas, con patrones de ejecución e incineración de cuerpos idénticos a los del grupo fugitivo. Esto sugiere que el caso no es aislado, y que este modus operandi se ha estado repitiendo sin que nadie actuara. ¿Cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos jóvenes han terminado convertidos en cenizas mientras las autoridades miraban hacia otro lado? Con la captura de LM, el total de detenidos en relación con el caso del grupo fugitivo asciende a 12 personas, pero las investigaciones indican que la red criminal es mucho más extensa. Según fuentes oficiales, el M-47 es un colaborador cercano de César N., alias El Primito, presunto líder de la facción Los Metros, quien sigue prófugo. La revelación también puso en evidencia un mecanismo de infiltración institucional que todos sospechaban, pero que nadie se atrevía a denunciar abiertamente. La Fiscalía General de la República solicitó órdenes de arresto contra otros 3 sospechosos, incluyendo a un funcionario de seguridad municipal y un empresario vinculado a los eventos privados, donde supuestamente se reclutaban músicos sin intermediarios oficiales. Mientras las autoridades celebraban la captura del M-47, las familias de los 5 músicos asesinados mantenían una total desconfianza. Nos quieren vender justicia con un nombre, pero nosotros queremos la verdad completa, dijo entre lágrimas la madre de Nemesio, uno de los integrantes del grupo. En Reynosa, frente a la fiscalía, comenzaron a aparecer pancartas con frases como, un culpable no borra 5 vidas y quién dio la orden final. Tenían razón en cuestionar, pues aunque el M-47 confesó haber ejecutado la orden, el interrogatorio dejó cabos sueltos importantes. Aseguró que el Primito fue quien ordenó el ataque contra los músicos por interpretar un corrido que mencionaba a un rival. Pero las familias preguntan, ¿un mensaje para quién exactamente? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué tanta crueldad? Las respuestas aún no han llegado por completo. Organizaciones de derechos humanos como la Fundación Paso Libre y Madres Buscadoras del Norte advirtieron sobre el riesgo de fabricar culpables visibles para encubrir a los verdaderos autores intelectuales, incluidos posibles funcionarios coludidos con la estructura de los metros. Ante estas acusaciones, Omar García Harfuch no guardó silencio. En una entrevista exclusiva con medios nacionales, fue enfático. Estamos hablando de una red que no solo ejecuta, también negocia contratos, protege rutas, manipula peritajes y filtra información desde las instituciones. No vamos a permitir que eso continúe. Por ello, se anunció la creación de una mesa de trabajo conjunta entre la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, enfocada exclusivamente en el caso Grupo Fugitivo. Su objetivo será rastrear la cadena de decisiones que culminó en el crimen y auditar cada paso de la investigación anterior. En palabras de García Harfuch, se trata de investigar a quienes investigaron, una meta-investigación que busca identificar no solo a los autores materiales e intelectuales, sino también a los funcionarios que permitieron que esto sucediera. El vocalista sobreviviente, Carlos González, ha mantenido el silencio público, aunque allegados aseguran que está bajo protección federal y ha sido pieza clave para reconstruir la cronología de los hechos. Su testimonio, según fuentes cercanas al caso, confirmó que efectivamente recibieron la llamada para la presentación el domingo por la tarde y que nunca sospecharon que fuera una trampa. Carlos González Mendoza, de 23 años, vocalista principal del grupo Fugitivo, es el único miembro de la banda que sigue vivo, y esa realidad lo está afectando profundamente. Esa noche del domingo, 25 de mayo, Carlos no subió a la camioneta con sus compañeros por una razón que ahora ve como una bendición y una maldición a la vez. Su novia estaba embarazada y había comenzado a tener dolores de parto prematuros. Si no hubiera ido al hospital con ella, estaría muerto, confesó en una de las pocas declaraciones que ha dado a las autoridades.
La llamada para la actuación privada había llegado alrededor de las 6 de la tarde. Un hombre que se identificó como representante de un empresario local ofrecía 5,000 pesos por una presentación de 2 horas en una fiesta familiar. Era buen dinero para nosotros, recordó Carlos durante su testimonio ante la FGR. Los muchachos estaban muy emocionados. Carlos inicialmente iba a ir con ellos, pero cuando su novia comenzó con contracciones irregulares, decidió llevarla al hospital por precaución. Les dije que se fueran sin mí, que era solo una presentación rutinaria, relató con la voz entrecortada. Esas fueron las últimas palabras que intercambié con mis hermanos. Durante las siguientes 72 horas, Carlos vivió una intensa montaña rusa emocional que lo llevó de la preocupación a la desesperación, y finalmente, al terror absoluto. El lunes por la mañana empezó a llamar a sus compañeros. Al no regresar a sus casas, todos los teléfonos estaban apagados. Primero pensé que se habían quedado en alguna fiesta después de tocar, explicó. Pero conforme pasaban las horas y no respondían, supe que algo malo había ocurrido. Carlos fue quien alertó a las familias y quien insistió en reportar la desaparición oficialmente a las autoridades. Durante 3 días, organizó búsquedas ciudadanas, repartió volantes, se coordinó con colectivos de personas desaparecidas y se convirtió en la voz pública del grupo. El jueves 29, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de los 5 cuerpos calcinados, Carlos se derrumbó por completo. Testigos presentes en la rueda de prensa de la Fiscalía describen cómo gritó de dolor y tuvo que ser consolado por familiares cuando el fiscal Irving Barrios Mójica confirmó las muertes. Desde ese momento, Carlos González desapareció de la vista pública. Fuentes cercanas a la investigación confirman que fue puesto bajo protección federal inmediata después de que se confirmaran los asesinatos. Sabíamos que podía ser el siguiente objetivo, explicó un agente federal. Si mataron a 5 por una canción, no dudarían en matar al 6º para completar el mensaje. La protección incluye un cambio total de identidad temporal, reubicación fuera de Tamaulipas y vigilancia a las 24 horas. Carlos, su novia y su bebé recién nacida viven actualmente en una casa de seguridad en un estado del centro del país bajo la custodia permanente de la Guardia Nacional. Su testimonio ha sido crucial para que las autoridades entiendan exactamente cómo los metros contactaron a la banda y montaron la trampa. Carlos recordó detalles específicos de la llamada que recibieron, el número desde el que marcaron, el nombre falso que usó el contacto, incluso el tono de voz y el acento del hombre que habló con ellos. Dijo que se llamaba Ingeniero Ramírez y que representaba a una familia de empresarios de la construcción, recordó Carlos. Nos dio una dirección específica. Nos dijo que llegaríamos a una palapa grande con luces azules. Todo sonaba normal, profesional. Los investigadores utilizaron el testimonio de Carlos para rastrear el número de teléfono. Era un teléfono desechable que había sido activado específicamente ese día y desactivado inmediatamente después de contactar al grupo. Una sofisticación que reveló el nivel de planeación detrás del crimen. La culpa del sobreviviente está afectando gravemente a Carlos. Según informes de los psicólogos federales que lo atienden, sufre episodios severos de ansiedad, pesadillas constantes y pensamientos obsesivos sobre haber podido evitar la tragedia. Se culpa por no haber estado allí, explicó una fuente cercana a su tratamiento. Piensa que si hubiera ido, tal vez habrían sospechado de la trampa, o al menos no habrían muerto solos. Es un sobreviviente que carga con un trauma enorme. Carlos ha colaborado extensamente con las autoridades para identificar posibles amenazas previas que el grupo pudiera haber recibido. Su testimonio reveló que, en las semanas anteriores al asesinato, había notado vehículos sospechosos siguiéndolos después de algunas presentaciones, pero lo atribuyeron a fans entusiastas o personas curiosas. Ahora entiendo que nos estaban vigilando, declaró. Sabía nuestros horarios, nuestras rutas, dónde vivíamos. Probablemente llevaban semanas planeando esto. La pregunta que atormenta a Carlos y que obsesiona a las autoridades es si planea regresar algún día a la música. Fuentes cercanas aseguran que ha rechazado todas las ofertas que ha recibido de productores y sellos discográficos que quieren aprovechar su historia. La música murió con mis hermanos, le habría dicho a un agente federal durante una sesión de terapia. No puedo ni escuchar una canción en la radio sin pensar en ellos. Sin embargo, existen reportes no confirmados de que Carlos ha estado escribiendo canciones sobre su experiencia, no narcocorridos, sino baladas testimoniales sobre la pérdida, el dolor y la injusticia. Tal vez sea su manera de procesar el trauma, especula un psicólogo especializado en víctimas de violencia.
Las autoridades mantienen estricto secreto sobre sus planes futuros, pero fuentes extraoficiales sugieren que Carlos podría testificar públicamente cuando el caso llegue a juicio. Su testimonio sería esencial para demostrar la premeditación del crimen y la complejidad de la operación criminal. Es el único que puede contar la historia completa desde dentro, explicó un fiscal federal. Su testimonio humaniza a las víctimas y demuestra que eran músicos inocentes, no criminales. Eso es fundamental para el caso. Mientras tanto, Carlos González vive cada día con la certeza de que 5 de sus mejores amigos están muertos por una decisión en la que él no participó, pero que también pudo haberlo incluido. Es un sobreviviente en el sentido más cruel de la palabra. Alguien que sigue vivo para cargar con el peso de los muertos. En las redes sociales, miles de usuarios han compartido videos de las últimas actuaciones del grupo con mensajes como: "La música no se calla con fuego y el narco no borra una melodía". Pero la dura realidad es que si la callan, si la borran, y lo hacen con total impunidad. El caso ha encendido todas las alarmas sobre la libertad artística en México. Los cárteles ahora deciden qué se puede cantar, dónde y quién puede hacerlo. La canción El dueño del palenque sigue disponible mundialmente con millones de reproducciones, mientras 5 jóvenes que la interpretaron en territorio enemigo terminaron calcinados. García Harfuch concluyó su conferencia con una promesa: "Vamos a llegar hasta el fondo no solo con armas, también con la verdad, porque el país no puede seguir enterrando artistas mientras los asesinos continúan haciendo negocios". La orden provino de un nivel superior, mucho más alto de lo que se pensaba inicialmente. Según fuentes cercanas, el análisis de las comunicaciones intervenidas reveló que la decisión no fue solo de El Primito en Tamaulipas, sino que provino de niveles directivos del Cártel del Golfo como un mensaje dirigido a todo el ecosistema cultural que rodea al crimen organizado. Con 12 personas detenidas, cuentas bancarias congeladas, operativos internacionales y una investigación que revela nuevos niveles de corrupción, el caso está lejos de cerrarse. Mientras el M sigue confesando crímenes que todos sospechaban, El Primito continúa prófugo y la estructura que permitió la emboscada y la incineración de 5 músicos por una canción sigue activa. Los chicos del grupo fugitivo murieron al descubrir que México es un país donde tu vida puede depender de a quién le cantas y en qué territorio lo haces. Omar García Harfuch prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Las familias siguen exigiendo una justicia completa.